Y vamos a estar leyendo unos versículos, pero antes de esto, yo quisiera decirles a ustedes, amados hermanos, que en este tiempo estamos notando cómo la vida ha perdido encantamiento, gozo y el disfrute. Esta es una época de desilusión. Y si usted puede preguntarle a los jóvenes, especialmente, ellos son una generación desencantada. Es una generación de falta de esperanza. Y esto nos hace notar que en realidad ya no podemos decir que hay una nación segura. Usted puede irse a Europa, ya hay problemas de violencia, y si va a Norteamérica, y que también es un problema allí de violencia, nuestro país con problemas de violencia, y muchas situaciones manifiestan demasiada violencia, demasiadas dificultades. Así que quisiera que miráramos en Ezequiel capítulo 37, porque allí encontramos una escena histórica en tiempos del profeta Ezequiel, que la situación no era tan diferente como la actual. El mismo Señor describe que es un escenario histórico en el cual allí vas a manifestar cómo se necesita que el Espíritu Santo se manifieste. Leamos Ezequiel 37, versículos 11 al 14. La palabra del Señor dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amados hermanos, sin lugar a dudas, este es un escenario devastador. ¿Qué está viendo el profeta? Está viendo huesos secos. Está viendo allí situaciones del pueblo de Dios sin esperanza. Nada se construye ni hay continuidad cuando nuestras experiencias históricas nos muestran dolor tras dolor. Y cuando no hay esperanza, entonces solamente hay destrucción. Todo se destruye. Los hombres se sienten atrapados en esa vivencia de muerte y de dolor. Por eso posiblemente esta misma votación significa para nosotros como que no es esperanza, como que hablamos de paz y percibimos que no hay paz. Amados hermanos, qué tremendo es el dolor de un pueblo sin esperanza. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé una esperanza en medio de las situaciones que estamos viviendo. Ahora, cuando uno nota al pueblo de Israel, muchos momentos fueron en su historia de vida una situación de vida sin esperanza. Usted puede notar en la Segunda Guerra Mundial qué pasó con la nación de Israel y el grupo de personas que vivían allí en Alemania y todo el norte de Europa. Hitler los mató a 6 millones de judíos. Y lo tremendo es que ellos no hicieron nada, no lucharon, no se enfrentaron. Tal vez alguna escaramuza hubo en Austria, pero nada más. Vinieron, los destruyeron, los aniquilaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos no esperaban nada. Ellos solamente estaban esperando dolor. No había ninguna esperanza de triunfo alguno. Así que allí surgió un gran doctor, el doctor Víctor Franklin, que está hablando de la psicología logoterápica. Y él se basó en su análisis y decía allí que se suicidaban algunos judíos,
Algunos judíos no querían ni comer, estaban ahí muy resentidos, estaban con dolor. Y él decía, los únicos que pudieron tener vida en medio de en esta situación tan difícil eran aquellos que tenían alguna esperanza. Algún esposo que percibía que su esposa estaba en otro lugar y estaba viva, entonces se esforzaba por tener vida. Alguna persona encontraba allí de pronto su familiar que estaba en otro lugar y se esforzaba a tener vida. Hermanos queridos, cuando hay esperanza hay posibilidades de lucha. Cuando no la hay, entonces entramos en momentos de parálisis, de falta de energía, de no combatir. Así que es interesante notar aquí al profeta Ezequiel que habla de no tener esperanza. Hoy estoy convencido de que esta generación en la que estamos viviendo, especialmente la generación de la juventud, presenta un cuadro muy parecido en una generación desencantada, una generación que está metida, enferma en el mal de no querer hacer nada. Ahora a los jóvenes se les dice que tengan que hacer deporte. Estaba teniendo una revista que analiza todos los colegios de Colombia, y una de las evaluaciones era: al padre y a la madre y a los profesores toca movilizar a los niños porque ellos se están quedando simplemente con su celular o computador, ¿sí? Ahí sentados, y entonces no hay actividad. Entonces nuestra época es un escenario propicio con el que el tiempo de Ezequiel nos hable un poco más. ¿Por qué no miramos aquí la situación de cómo el Espíritu de Dios puede hacer algo grande en medio de la desesperanza? Amén, hermanos. Es posible que usted venga sin esperanza, es posible que usted venga con tristeza, es posible que usted venga con abatimiento, es posible que venga con enfermedad, es posible que venga con problemas de familia, es posible que venga con muchas situaciones. Pero yo le quiero decir, con el poder del Espíritu Santo hay esperanza, hermanos queridos, hay esperanza. Gloria a Dios. La palabra del Señor allí en Ezequiel capítulo 37 versículos 1 y 2 nos dice esto: la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Aquí nos dice que el Espíritu de Dios ayuda al profeta a tomar conciencia de la realidad. Amados hermanos, si hay algo importante con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo te da la realidad tuya, la realidad de tu casa, la realidad de una nación, la realidad de la familia. Y esto es importantísimo para que haya solución a un problema. ¿Cuál es tu realidad? Porque algunos se engañan, amados hermanos. ¿Cuál es la realidad que tiene aquí el profeta Ezequiel? ¿Es un valle de qué? De huesos. ¿Y cómo son esos huesos? Secos. Valle de huesos secos. Es peor que un cementerio, porque en un cementerio por lo menos hay cadáveres todavía que tienen carne. Pero aquí no hay ni carne, ya solamente hay huesos secos. Después de mirar, el profeta comprende que eran muchísimos. ¿Y en qué condición estaban? El profeta describe: eran muchísimos y por cierto eran en gran manera secos. Amados hermanos, yo les invito a que ustedes tengan un entendimiento de su realidad, de la realidad personal. A veces nos engañamos con falsas expectativas. A veces queremos nosotros colocar de nuestra fuerza para llegar a solucionarlo. Pero usted necesita a alguien muy especial para que le muestre la realidad de su vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Digas: de Espíritu Santo, ayúdame a entender mi realidad. Y el profeta percibe por medio del Espíritu Santo una realidad totalmente inútil. Observa y verifica la condición y las dimensiones de esa realidad. Los políticos suelen muchas veces tener demagogia para negar la realidad.
y en forma idealista hablan de cosas de liderazgo, cosas del mañana. Pero cuando el Espíritu Santo, que no es demagogo, sino que quiere en realidad ayudar, primero muestra ¿qué, hermanos? La realidad. Muestra la realidad. Y amados hermanos, yo pregunto a usted, ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es su vivencia? Nosotros nos engañamos con música que nos colocan para bailar, que nos ponen un traguito para estar contentos, que nos dice que llegó un cantante que puede producir gozo y alegría, y corremos para allá. Aún corremos detrás de predicadores. Hay iglesias que se desocupan un día cuando un predicador especial llega, porque están queriendo solucionar y tapar con tierrita la propia realidad. Amados hermanos, si la realidad es que está usted enfermo, reconozca que está enfermo. Si es usted que tiene problemas emocionales, reconozca que tiene problemas emocionales. Si usted tiene problemas en su parte del carácter, tiene problemas en la ira, tiene problemas en los sentimientos, es un mal pensante, que tiene alguna acéptelo. Acepte que hay problemas en su familia. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque en medio de esta realidad vamos a ver que el Espíritu de Dios se va a manifestar. Gloria al Señor. Se va a manifestar. Y yo quisiera que miráramos un poquito más algunas expresiones, porque vamos a encontrar aquí al profeta que está buscando de Dios, que está lleno de Dios, que ante ver la realidad de esto, a Dios le encanta hacer preguntas. ¿Le gustaría a usted tener un cuestionario de parte de Dios a su vida? Que Dios te cuestione. En estos días he tenido algunos hombres y los he estado cuestionando a través de ciertas enseñanzas. He estado cuestionándoles sus estados emocionales. Les he estado cuestionando sus costumbres y hábitos. Les he estado cuestionando su forma de pensar. Les he estado cuestionando su vida sexual. Les he estado cuestionando su vida física, su vida de relaciones interpersonales. Y ahora me gustaría que miráramos allí en Ezequiel capítulo 37, el versículo 3. Dios cuestionando al profeta Ezequiel, que dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hasta ahí, ¿cierto? Y dije: Señor Jehová, ¿qué? Tú lo sabes. Otra vez, ¿cómo es que dice? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amados hermanos, si el Espíritu pone al profeta ante una realidad, el profeta entonces capta la condición y la dimensión de esa realidad. Pero su respuesta que le pregunta al Señor responderá de la acción de Dios. Mire, hermanos queridos, si Dios te pregunta, usted tiene que saber cómo responder bien, porque de acuerdo a la respuesta va a haber la acción de Dios. Vas a ver la acción de Dios. Y la respuesta del profeta era clave para la intervención de Dios. De la misma manera también es decisiva para la acción de Dios en nuestro tiempo. La respuesta le damos a partir de una percepción de la realidad que has venido a través del Espíritu Santo. Podemos señalar dos cosas en el profeta: un análisis acertado de su realidad. ¿Cómo era ese valle? Valle de huesos secos, había mortandad. Es importante esto. Y una obediencia que tiene carácter de ilusoria. Me cambiaron el sonido. El Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo responde el profeta? Jehová, tú lo sabes. El profeta pudo aventurar otras respuestas. Podía haber dicho: Señor, de acuerdo con el materialismo dialéctico, lo que esto requiere es un cambio de estructuras.
Señor, necesitamos entender la perspectiva de la historia. Tú sabes que aquí están dadas las condiciones para una lucha de clases. Y así podríamos decir, delante del Señor, podríamos tener diferente tipo de respuestas a nuestro Dios. Tal vez alguno diría, Israel lo que necesita y la gente para que no esté moribunda, mucha educación. Demos educación. Otro seguramente habría colocado otro concepto. Tal vez algún pastor diría, se necesita allí, es mejor una iglesia con poder. El ser humano ha fabricado innumerables respuestas para explicar la condición humana. ¿No es ahora lo que está haciendo este país y este gobierno y en fin muchos gobiernos? Buscar respuestas ante los problemas. Yo creo firmemente que en nada varía el sí o el no. Y especialmente a nosotros los cristianos que creemos que la respuesta no viene del hombre. ¿De quién viene la respuesta? De Dios. Entonces dejémonos de complicarnos. Si usted vota por el sí o vota por el no. Aún yo quería haber tenido un folleto acá que hablaba que el valor está para los cristianos en evangelizar a los hombres de que Jesucristo es el Salvador. Amén, hermanos. Así que, amados hermanos, cuando Él nos pregunte, sepa dar la respuesta. Y la respuesta que dio en este caso el profeta fue: tú lo sabes. Tú lo sabes. Señor, tú sabes, Señor Jehová, hasta dónde yo entiendo la vida solo depende de ti. Mira, podríamos decir que eso es lo que estaba diciendo. Tú eres el autor de la vida, solo tú das vida, Señor. Si de la vida se trata, la respuesta es esta: la solución está en las manos de ¿quién? De Dios. Ah, interesante. La solución está en las manos de Dios. Muy bien, estamos hablando de varias cosas. De que hay problemas y hay que reconocer la realidad del problema. De que a través de la vida estamos sin esperanza. Que Dios nos ayuda a visualizar el problema, a ver el problema. Pero al mismo tiempo a Dios le encanta a sus hijos hacerle preguntas para conocer su estado de fe, de confianza en Dios. Porque cuando Dios le dice sobre su problema, y ayer era interesante notar que eso era una de las cosas importantes para las parejas que no tenían hijos. Algunos duraban 8 años sin tener hijos. Y estaban hablando, especialmente los que daban aquí el testimonio, los pastores Pedro y Ana María, daban el testimonio. Que cada vez cuando venía un problema que colocaba el médico, por lo general cuando vienen lo que dice el médico, lo que dice el patrón, lo que dice el padre, lo que dice la madre, lo que dice, queremos tener rápidas respuestas. Y no esperamos que Dios nos oriente a la respuesta. ¿Sí? Ese es un problema. Porque muchas veces nosotros hablamos y pasa, por ejemplo, que hay una situación en el transporte y usted va por manejando su carro y hay como que un tranconcito. ¿Sí? En Bogotá hay pequeños tranconcitos, pero a veces son realidad, son trancones pequeños. Y usted comienza, caray, claro, esto otra vez, yo voy a llegar tarde, y comienza a pitar y a buscar entonces una solución y lo otro. Y estaba a media cuadra el problema. Y usted buscó respuestas rápidas. Porque somos así. Tremendo, ¿cierto? Y así es con Dios. Amados hermanos, quizás el Señor te hizo la pregunta para saber al profeta si atribuía siquiera algo de crédito a la posibilidad de dar vida. Él dijo: Señor, dice el profeta, si de la vida se trata, solo tú tienes la respuesta. Y Dios entonces se siente satisfecho. Qué interesante. En cierta ocasión Moisés se encontró con el Señor
Y le dijo el Señor a Moisés: Moisés, el pueblo se ha corrompido y voy a destruirlo. Ve y dile a tu pueblo. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Moisés dijo: no es mi pueblo, es tu pueblo. Y a Dios le gustó esa palabra. Una palabra hermosa. Esta iglesia del pastor Carlos Muñoz. Esta iglesia es ¿de quién? De Dios. Yo simple soy un transeúnte y aquí estoy por un determinado tiempo. Hermanos, entonces la respuesta del profeta Ezequiel era tremendamente decisiva para la intervención de Dios. Si el análisis del profeta es aceptado, la respuesta también lo es. Entonces me temo que a veces Dios no interviene porque nuestras respuestas no son correctas. Claro, yo sabía. Yo he oído muchas personas que en medio de un problema yo sabía que esto iba a fallar. Yo ya entendía que esto, ya me presumía, yo no sé qué. Y nunca lo han hablado con Dios, pero ya tienen una respuesta de juicio a priori con alguna circunstancia. A Dios no le agrada eso. Y por eso Dios no va a funcionar desde ahí en adelante. Miremos la respuesta, ¿cierto? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amados hermanos, no solamente nosotros debemos de dar respuestas a Dios y acertadas según la palabra, según la dirección del Espíritu Santo. Y por eso le quiero decir, hermanos, que cuando vienen problemas, espere en la comunión con Dios. No dé respuestas tan rápidas, no reaccione tan rápido. Si su temperamento es de que reacciona rápido, no es correcto. Mejor entre a la presencia de Dios y comience a indagar por medio de la palabra del Señor para responderle a la pregunta, al problema, a la situación. Y aquí entonces nos está hablando de esta situación. Ahora, en la realidad, amados hermanos, en un valle de huesos secos, ¿para qué sirve un predicador? En realidad no serviría ni una campaña evangelística. Es un cementerio. ¿Qué podemos hacer? Pero aquí encontramos que no hay nada que está hablando el profeta. Alguno podría decir en medio de ese valle de huesos secos: no vale la pena hablarles, están totalmente muertos, están ciegos y sordos, Señor. Oh Dios, solamente aquí no hay nada que hacer. La gente está ocupada en sus propias cosas, en sus estudios, y muchas veces eso decimos nosotros para no querer evangelizar ni predicar. No va a haber. Qué tremendo, amados hermanos, porque la fe es la capacidad de ver que pueden haber, ¿qué, hermanos? Cambios. ¿Cuánta es tu fe de ver la acción de Dios? Amados hermanos, en cambio el profeta dice: obedecer, y profeticé pues como me había mandado. Y Dios honra la obediencia de su pueblo. Una escuela misiológica proponía que en medio de una situación de dificultad de predicar en un lugar era importante buscar grupos homogéneos, y creían más en esto. Pero, amados hermanos, la posibilidad de crecimiento está ahí en el valle de los huesos secos, y es a través de la obediencia de su siervo, de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Amén, hermanos. Si el Señor dice que debemos de decirle a esos huesos secos: así ha dicho el Señor, he aquí que yo hago entrar en ustedes espíritu sobre vosotros, ellos vivirán. Amén, hermanos. Entonces la situación es, la respuesta la tiene Dios, y Dios muchas veces lo manda a usted. Hay unas personas que tienen respuestas acertadas sobre los problemas, pero no tienen una obediencia acertada hacia el problema. Sí, me falta plata en mi casa, y lo sabe muy bien, pero no tiene la respuesta que Dios viene del cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y la obediencia es la que tiene valor en medio de todo, amados hermanos.
esta obediencia de este siervo de Dios fue interesante, porque tuvo una acción inmediata. Y le decía seguramente el profeta: si tú, Dios, no intervienes, no habrá nada. Y es lo correcto. Ahora su profecía va a tener valor porque fue Dios el que lo impulsó, fue el Espíritu Santo el que lo impulsó a decir estas palabras. Dice: y profeticé y hubo un ruido en medio de esos huesos. No es el valor del profeta, es el Espíritu de Dios que está a través del profeta, que declara a los huesos que se levanten, que se muevan. Y dice, hay una descripción tan bella: comenzó un ruido y allí se produjo. Amados hermanos, cuando usted está en el Espíritu de Dios, usted ha perdido la esperanza o no hay esperanza, pero entiende el problema y al mismo tiempo Dios le hace preguntas a usted y usted le responde acertadamente. El Señor le dice lo que tiene que hacer y la obediencia está ahí, en la obediencia. Ayer mismo estábamos oyendo qué pasa en medio de los problemas que tenían estas personas sin tener hijos. Uno de ellos había estado, el predicador, ya había hecho 2 intentos de tener hijos a través de bebé probeta. Y en los 2 momentos habían habido aborto. Entonces el varón delante de Dios estaba muy resentido porque decía: he orado, he pedido, he suplicado y no hay ninguna respuesta. Entonces mi decisión va a ser tener la adopción de un niño. Y vino la voz de Dios y le dijo: no fue como yo te dije que va a ser por un niño, sino que tu esposa tendrá un hijo. Entonces ellos se animaron nuevamente en la esperanza y comenzaron otra vez a hacer ese proceso tan difícil y complicado, costosísimo. Y él entonces se entendió que Dios lo estaba dirigiendo a ese plan y a ese propósito. Lo tremendo es que él trajo al bebecito y lo mostró. Fue una realidad, fue como Dios quería. Amados hermanos, usted tiene que entender que la respuesta la tiene Dios a su problema. Amén, hermanos. Y usted obedece a lo que Dios dice. Entonces ellos, con todo su testimonio, estaban hablando cómo tenían tanto dolor, especialmente los 24 de diciembre, los 31 de enero, cuando se reunían con la familia. Y todos los demás sí tenían sus hijos y ellos no tenían hijos. Y ahí, después el Señor les dijo que ellos debían de renunciar a su tristeza, debían de renunciar a ello y comenzar a tener confianza en Dios y tranquilidad en medio del problema. Mire, hermanos, cuando el Espíritu entra en medio de un problema, hay una gran transformación. Y eso es lo que esperamos, hermanos queridos. Así que dice la palabra de Dios nuevamente: profeticé pues como me fue mandado. El versículo 7: y hubo un ruido milagroso. Yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremendo, hermanos queridos. Esta no debe ser la experiencia del profeta. Esta debe ser la experiencia de cada uno de nosotros, amados hermanos, de que nosotros podamos ver cómo el Señor entra con nosotros a un momento especial para la vida. Y qué bueno oír testimonios. Por eso fue interesante que fue Dios el que le estaba diciendo a nuestra hermana Alexandra: renuncie, renuncie, renuncie. Y qué ganas de renunciar cuando no hay trabajos tan fáciles, ¿cierto? Pero también recibía algo de Dios. Nosotros debemos de vivir, hermanos, no por la razón tanto, no por lo que ven nuestros ojos. Nosotros debemos de vivir por lo que nos guía el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahí está la diferencia entre los cristianos victoriosos y los cristianos derrotados.
yo noto una gran diferencia. El cristiano que no tiene en cuenta a Dios, que no espera en el Espíritu de Dios una palabra, una indicación de lo que tiene que hacerse en el problema, anda cabizbajo, meditabundo, cansado y lleno de dolor. Pero los que tenemos la fe y la confianza en que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios puede hablarnos a nosotros y Él nos ha hablado algo, mantenemos la esperanza y mantenemos la confianza en medio de los problemas. Gloria al Señor. Así que esa es la prueba suya. ¿Quién es capaz de convertir un cementerio en un ejército? ¿Quién es capaz, hermanos? El Espíritu de Dios, diga. Otra vez pregunto, ¿quién es capaz de convertir un cementerio en un ejército? El Espíritu de Dios. Amados hermanos, pero se necesita la obediencia de un hombre. El Espíritu viene a acompañarnos en medio de esto. Por ejemplo, recordémonos de Noé. ¿Qué le dijo Dios que tenía que hacer? Hacer un arca donde nunca había llovido. Le dio las dimensiones y él comenzó a hablar con Dios sobre esa situación, pero él entendió que ese es el plan de Dios. ¿Cuánto duró haciendo el arca? 120 años haciendo el arca. Y todos se burlaban y todos se reían viendo a él y a sus hijos hacer el arca. Y Dios dijo a Abraham que tendría un hijo con Sara. ¿Y cuánto duró esa espera? 20 y tantos años, 25 años. Amados queridos, aquí hay una gran diferencia entre el hombre en obediencia a Dios y que el Espíritu de Dios venga a acompañar a aquellos que obedecemos, a aquellos que estamos. Entonces el Espíritu vino y hace este tipo de transformación que lo describe las Escrituras. Nos saca de muerte a vida, nos saca de postración a combatividad, nos saca de la desheredad a la posesión. Gloria a Dios, Él nos saca de nuestra cautividad. Gloria al Señor. A mí me ha sacado de enfermedad, de problemas económicos, me ha sacado de problemas familiares, me ha sacado porque es el poder de Dios. Tienes que decir esto, hermanos. Ven, Espíritu Santo, porque tú eres indispensable en esta circunstancia. Y si tú no vienes, no habrá vida. No es el médico. No es el médico, no es el banco la solución, es Dios. Ahora, ¿cómo vas a pedir al Espíritu? Algunos solamente piden al Espíritu por un detalle nomás. Y a veces algunos piden, Señor, dame un don, un carisma, cuando ese don Dios lo da sin pedirlo. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo que venga en su totalidad. ¿A dónde pidió que viniera el Espíritu Santo? ¿De a dónde? De los 4 vientos. Dijo que llegara de los 4 vientos y llenara todo ese momento. Amados hermanos, el Espíritu tiene que venir en forma total a su vida y su vida tendrá una victoria total. Amén, hermanos. No solamente en su cuerpo, en sus emociones, en sus sentimientos, en tantas otras cosas. En cambio, el profeta convence al Espíritu y dice: ven desde los 4 vientos. ¿Cuál es la transformación que produce el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a producir cuando viene el Espíritu de Dios a su vida? En primer lugar, es una transformación que se inicia desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Mire, hermanos, tú no vas a ser feliz y alegre porque se arregló el problema. Lo hermoso es que aunque no se ha arreglado todavía el problema, usted ya está transformado desde adentro hacia afuera. Amén, hermano. Y usted tiene la perspectiva de la vida, la perspectiva del problema de otra forma. Eso tiene que hacerlo de acuerdo con el simbolismo en que está hablando el profeta. Empieza desde los huesos, añadiendo luego tendones, cubriendo la carne y finalmente protegiéndolo con piel. Entonces, amados hermanos, el Espíritu transforma al individuo y desde lo más profundo de su ser hasta llegar a lo más específico y visible.
su rostro, su situación externa. ¿Por qué usted va a buscar cosas desde lo externo hacia lo de adentro? Yo soy feliz, dice una mujer, cuando me haga la liposucción. Yo soy feliz cuando baje unos kilitos. Yo seré feliz cuando se arregle mi problema con mi hijo. Yo seré feliz cuando se arregla mi problema con mi esposa. Yo seré feliz cuando termine mi título de doctor o de doctora. Yo soy feliz con esto. Eso lo dice el mundo, pero Dios nos dice que eso no es así. Que primero comienza por ¿dónde, hermanos? De adentro hacia afuera. En segundo lugar, es una transformación integral. El Espíritu va recubriendo las partes en un todo. El Espíritu viene a actuar en una persona transformándolo. Por eso la podemos ver integrada con su mente y está integrada con sus emociones, con sus sentimientos, con su voluntad. Cuando verdaderamente Dios entra en la vida de una persona, no deja nada, todo lo transforma. Amén, hermanos. Pero a veces solamente le damos una partecita al Espíritu para que entre. Señor, arregle mis finanzas. Pero usted necesita arreglar su mal genio. Usted necesita arreglar problemas físicos. ¿Por qué no deja que el Espíritu entre y haga todo el cambio? Una transformación total. Amén, hermanos. Y Dios lo puede hacer. En tercer lugar, a los que están muertos los hace combatientes. Lo que era inservible lo hace útil. Cuando hay una verdadera manifestación de cambio de una persona, esa persona que acepta a Cristo y el toque del Espíritu viene, al día siguiente ya es parte del ejército de Dios. Qué bonito que hayan colocado acá y lo que tiene que ver con los jóvenes, que habla de guerreros. Cuando usted es guerrero con Dios, desde el día en que aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Cuando se hizo un confesor de Dios, ese endemoniado gadareno, ese mismo día que el Señor lo liberó, comenzó a anunciar, comenzó a hablar, comenzó a predicar. Por eso muchas veces uno puede notar aquí no hay verdaderamente personas que hayan tenido a Cristo en su corazón o una transformación completa y verdadera en esta iglesia. Aquí yo veo gente solamente medio arreglada sus sentimientos o medio arreglado su parte física, pero no una totalidad. Aquí no veo rendimiento a Dios. Y el Espíritu me ha dicho que mucha desolación en esta iglesia es porque usted maneja su vida a su manera. Dios no es el Señor de tu vida. No. Algunos tengo que ser de frente, que tengo que decirles. Yo he tenido que decirle a mujeres acá: el Señor de tu vida es tu marido. Y por eso chorreas lágrimas como una tonta. El Señor de tu vida es tu estudio. Por eso dejas la casa de Dios por dedicarte al estudio. El Señor de tu vida es tu negocio. No puedes bajar la reja en un momento de una reunión especial. El Señor de tu vida son tus hijos, es tu novio, es tu novia. Me choca que a mí me den justificación, hermanos o hermanas, que digan acá: porque ahora estoy estudiando, ya no puedo, pastor. Era tu Dios, llegaste a tu Dios, te abrazaste a tu Dios, y ese Dios es el que tiene. Pero estás buscando solamente un milagrero, pero no al verdadero Dios. Mira, hermanos queridos, cuando en realidad una persona es tocada y transformada por Dios, la hace de su inutilidad para ser útil, para ser una persona combatiente, para ser una persona guerrera, para ser una persona que habla de Dios. Viva en el Espíritu de Dios en poder, y vas a encontrar que el Pentecostés que se dio allá en Jerusalén otra vez vendrá. ¿Se acuerda el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, y ¿qué comenzaron a hacer? Hablar de nuevo la palabra de Cristo, y hablaban en nuevos idiomas, y entonces comenzaron a declarar la grandeza de Dios.
Si no fuera así, que el Espíritu de Dios estuviera ahí en la iglesia primitiva, no podrían haber conquistado el imperio romano. El imperio romano fue ganado de hombres y mujeres que veían a Dios y la gloria de Dios, y no importaba lo que pasara en las circunstancias, declaraban a Dios con todo su poder. Pero la iglesia se ha adormecido. Es decir, nosotros nos hemos adormecido. A ver, hablemos. ¿Por qué no vienes a las 5 de la mañana a orar? Pero si tú madrugas. A ver, que le pongan a usted un examen el día de pasado mañana, no estudias, no duermes ni una noche ni un día y estás ahí. Porque ese es tu Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Dios cuando tenemos otros dioses? ¿Qué hace Dios? Es celoso y se indigna contra ti. Y entonces el Dios que te puede tener respuestas es el Dios que te frena, y el Dios que te castiga, y el Dios que trae dolor. Amados hermanos, que el Espíritu de Dios esté en esta iglesia. Que entendamos cómo Dios obra poderosamente. No tengo duda alguna de que el Espíritu Santo está presente en movimientos poderosos de oración y de ayuno. Y muchas personas predican sin saber cómo es que hacer una predicación, porque están llenos de pasión, están transformados por Dios. Así que a nosotros nos da dolor ver a los testigos de Jehová. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es el reto de cada testigo de Jehová? De salir a las calles a hablar de Dios. ¿Qué hacen los mormones? Los mormones a la juventud le tienen este reto, y gran mayoría lo hacen. Los primeros 2 años después de ser titulado, le sirven a Dios gratuitamente. No es que se van a otro país para entregarlo al servicio de Dios. Amados hermanos, tenemos que aprender a servirle a Dios con hambre o sin hambre, con escasez o con abundancia. Sea usted verdaderamente un militante de Dios, porque aquí necesitamos en este país hombres y mujeres que se necesitan, líderes que se sacudan a este país en el poder de Dios. No tanto en la política, pero más en la transformación del poder de Dios. Por cuarto lugar, la transformación del Espíritu nos devuelve la esperanza. Ese es el cuarto punto. Nos devuelve la esperanza. Los huesos estaban secos, pero cuando fue declarado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios entró y tuvo vida, ahora en esa vida comienza un movimiento grandioso. La vida sí tiene sentido. La vida tiene sentido para mí con Dios. No tendrá sentido sin Dios. Dios actúa donde hay muerte y produce vida. Gloria al Señor. ¿Cuánto crees en el Señor? ¿Cuánto dependes? Ahora ha habido un movimiento en la iglesia cristiana de meterle todo demonios. Y el demonio tal no me dejó caminar, y el demonio tal no me movió, y el demonio, como si el Señor fuera el demonio. No, 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 no. Usted no tiene que estar metido con el diablo. Usted solamente confronte al diablo de vez en cuando, sácalo de su lugar. Usted necesita estar entronizado en el gobierno de Dios, y Él obrará conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. ¿Por qué no se pone en pie en este momento? El secreto de la vida y de la esperanza radica en saber qué es lo que dice el Señor.
¿Cuánto lees la palabra? Ya daría un nivel espiritual suyo. ¿Cuánto tiempo oras? Daría otro nivel espiritual. ¿Cuánto tiempo ayunas? Daría otro nivel espiritual. Y amados hermanos, Dios no quiere acepción de personas. Dios quiere que desde el pastor haya vida victoriosa, haya vida restaurada, haya vida sana. Y aquí estoy. Hoy alguien me halagaba diciendo: pastor, lo veo muy joven. Honor que me hace. Pero ¿quién me da a mí las fuerzas? Dios. Pero yo tengo pruebas. A veces aparecen ciertas enfermedades. A veces aparecen ciertos dolores. Pero Dios me ha dicho que primero consulte a Él antes de consultar a un médico. Ahora, no es lo que yo quiero decirle. Si Dios le dice otra cosa, hágalo. Pero Dios siempre me ha dicho: consulte primero a mí. Y en medio de los momentos difíciles he visto la gloria de Dios tocándome a mí, tocando mis huesos, tocando mi sistema digestivo, tocando áreas de mi cuerpo. ¿Cómo dependes de Dios? Dios me ha dicho: tienes que negarte a andar triste, porque la tristeza es una decisión. Si yo estoy contigo, gózate, alégrate. Y yo me he querido exhibir aquí en la iglesia todos los domingos afuera. Hoy estaba lloviendo, no me importaba. Pero ¿cómo quiere que lo salude el pastor? Echándole vainazos, con cara triste, cara cuadrada, cara triste, cara negativo. Yo sé que tengo que hacerlo con una sonrisa en mis labios y con un abrazo. Si te miraras al espejo, el espejo correría de ti, porque con esa carita que tienes, si crees que con eso alejas a los diablos y a los demonios, no, con esa carita entran diablos y demonios a ti. Pero si te miras al espejo y dices: qué obra tan preciosa ha hecho Dios, soy una obra maravillosa de Dios, porque este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo, día de victoria. Amén. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida. La respuesta a tus problemas posiblemente no la tiene el esposo, no la tiene la esposa. Posiblemente no la tiene su jefe. Aún posiblemente no tiene la respuesta su pastor. Le invito para que cuando usted ha analizado y Dios, el Espíritu Santo, le ha mostrado su realidad, usted comience a ver la esperanza de la victoria en Dios y de la dirección divina. Nunca hagas nada por presión de un hombre o de una mujer. Hazlo por dirección divina. Decisiones básicas y el Señor obrará. Yo quiero que el Señor haga su victoria en esta iglesia, pero no ha podido manifestarse porque no encuentra tantos hombres o tantas mujeres en verdadero quebrantamiento. Dios me dice que en el Espíritu que aquí hay gente muy cansada de tanto trabajar, muy cansada de tanto estudiar, muy cansada de tanto hacer servicios domésticos en casa, trabajando en la casa. Aquí me dice el Señor que hay gente que está cansada porque tiene una actividad deportiva y eso lo cansa. El Señor me ha dicho que aquí la gente está cansada por sus reuniones sociales, por los cumpleaños que hay, por las fiestas que se hacen, por la actividad que se hace. Y
por eso no vienen con toda la plenitud anímica, emocional, ni espiritual para adorar a Dios. Por eso no puedes levantarte a una madrugada con Dios. No, ni dejar un miércoles a las 6 de la tarde para venir a la casa de Dios. No, no puedes. Pero si quieres que Dios te dé un beneficio, que Dios te toque, y ya eres una burla para la gente. Ya las personas afuera se están burlando. Mira el cristiano, el que dice ser cristiano, véalo tan achicopalado, véalo cabizbajo, véalo que lo único que confiesa con su boca es derrota tras derrota. Véalo que es simplemente un ser emocional. Cuando las cosas no le salen, entra en rabias y greterías. Aquí vino un hermano un miércoles y decía: mis compañeros cristianos están dejando mal a Cristo porque se fue para un partido, y en el partido, como no iba ganando, se agarró a trompadas con otro. No puede ser. Y decía de otro cristiano: lo invitaron a una reunión social y uno de los que se emborrachó fue el cristiano. Pero hoy, hermano querido, que el Espíritu de Dios sople sobre su vida, fluya sobre su vida, y esos huesos secos, esa inercia, esa situación de cabizbajo y deprimido, salga en el poder del Espíritu de Dios sobre tu vida. Ahora mismo, en el nombre de nuestro Dios, salga fuera de tu vida, fuera de tu ser, fuera en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Que el Espíritu que viene de los 4 vientos se asigne sobre esta iglesia y sopla ahora fuertemente, y sopla sobre la vida del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del joven, de la señorita, de la persona mayor, y fluya la gloria y fluya el poder. Fluye, Dios, fluye, Señor amado, fluye, 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 fluye ahora, Dios amado. Fluye. Una canción para adorar a Dios. Decimos: Dios, aleluya. Fluye, Espíritu Santo de Dios aquí. Oh glorioso Dios, estamos conociendo la realidad del país y de nuestra vida. Tú nos estás haciendo preguntas de la realidad y nos estás preguntando cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Como el profeta. Pero la respuesta es la que tiene que venir de parte de Dios. Háblalo, Señor. Empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Oh Dios, sí, Señor. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven, sopla sobre mí. Fluye, Espíritu de Dios. Y mi corazón vuelve a latir. Aleluya, Dios. Y se renueva. Si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Al Espíritu de Dios ahora: Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder me has fluido. Ven, Espíritu Santo, ahora a tocar los corazones y las vidas, a dar vida donde hay muerte, a producir salud en medio de la enfermedad, a desatar allí corazones heridos y atormentados. Abra tu corazón ahora, las ventanas de tu vida, por si quieres hoy venir. Va a venir el
Espíritu de Dios que fluye ahora. Es como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir, se renueva si estás aquí. Renueva tu vida. Mi corazón verá por ti, porque te espera. Ya vení. Diga al Espíritu de Dios que venga ahora. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Tu lluvia quedando, que alcance tu vida. Desciende sobre mí como la brisa, desciende sobre mí. Tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Sí, ven a mi vida, Dios, ven a mi vida, ven a mi ser. Dios, tócame hasta lo más íntimo de mi vida, de mi cuerpo, de mi ser. Desciende, Dios, desciende, amado Dios, descienda, Dios. Oh, Dios, necesito dar respuestas, necesito dar consejo, Dios. Orgullo, vanidad, fluye, Dios, fluye. Sí, Señor amado, fluye, Dios. Descienda, descienda, descienda. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Espíritu de Dios, fluye, fluye, glorioso Dios. Tú abarcas el cambio, tú marcas nuestro interior, Espíritu Santo. Tu presencia va a producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Tú vas a producir dentro de mi ser paz interior. Aunque el problema no ha sido resuelto, yo ya tengo la solución dentro de mi ser, porque me toma y me sana mis emociones, me renuevas en el pensamiento, me haces vivir, amado Dios, integralmente, amado Dios. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿por qué no te tomas de la mano con tu hermano y le dices al Señor que va a haber un cambio en tu vida, un cambio de consagración? Has corrido por el dinero, has corrido por la salud, has corrido por el estudio, has corrido por otras cosas, pero no has corrido a la casa de Dios para adorarlo, no has corrido para orar, para ayunar. Y hoy vas a decirle a Dios que la solución está en Él. Las respuestas que quiere el Señor oír es que en Él está la respuesta, en Él está la bendición, en Él está la salud. Aleluya. Que ahora mismo Dios te toque. Haz un cambio, Dios amado, en las decisiones de mis hermanos y de mis hermanas, Señor amado, porque tú quieres utilizar esta iglesia, pero esta iglesia está adormecida. No ora, no busca. Mejor los negocios, mejor es el estudio, mejor es la vivencia social, mejor es el trabajo, mejor, Señor amado, son otras cosas, mejor son los paseos, Dios. Y a ti te hemos dejado fuente de agua viva, y por eso nuestro corazón es como algo seco, nuestra vida es agua seca, Señor. Espíritu de
Fluye, Espíritu Santo, fluye. Sana, liberta, libera. Toca la interioridad, toca la intimidad, toca el sentimiento, toca la emoción, toca el pensamiento, toca, Señor, la vida física, toca las vivencias familiares, toca las Espíritu Santo, toca, glorioso Espíritu de Dios. Tócanos, Espíritu Señor, tócanos, Señor, y seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos diferentes. Con el poder del Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en vosotros, dice la palabra, entonces grandes cosas se harán. Entonces tu corazón se llenará de risa y ya no habrá tristeza ni dolor. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, no vives en el problema, vives en la presencia de Dios. Y deja que el problema, Dios lo maneja, Dios lo maneja, Dios lo maneje, aleluya. Gracias, Dios. Dios está hablando a ti. Está diciendo: no temas, hija mía, yo voy a estar contigo. Tú eres la niña de mis ojos, hermosa mía, amada mía, dice el Señor. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer. Tus dolores no son dolores físicos. Tus dolores es tu problema. Y has somatizado tremendamente, que ha llegado a tu cuerpo, ha llegado a tus huesos, ha llegado a tus riñones, ha llegado a muchos lugares de tu cuerpo. Pero hoy el Señor te dice: hay victoria para tu vida, hay restauración para tu ser, porque me estás mirando y estás dependiendo de mí, y yo obraré conforme a mis riquezas en gloria. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu de Dios, fluye, Señor amado. La gloria tuya es lo que nos pertenece, tu presencia, Dios, tu gracia, tu paz, tu gozo, tu palabra. Aleluya, Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Fluye, Señor amado. Hoy es ministración de victoria. Suelte de su hermano y levante sus manos y diga: hoy es el día de la victoria, hoy es el día de la gloria, hoy es el día del poder de Dios, hoy es el día que el Señor me está hablando, me está tocando, me está manifestando. Hoy es el día, hoy es la victoria, hoy es el tiempo de victoria, hoy es el momento, aleluya. Gracias, Dios, hoy necesitaba. Ese es ti, Espíritu Santo, es tu presencia, es tu poder, es tu gracia. No es mi fuerza, no es, Señor amado, mi voluntad, es tu voluntad, es tu gloria, es tu manifestación, aleluya. Fluye, 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 Señor, fluye, Señor, fluye, 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 aleluya, fluye, Señor, fluye, aleluya, fluye, fluye, Señor. Tú vas a traer trabajos, tú vas a traer sanidades, tú vas a traer, Señor amado, vivencias hermosas de familiares, amado Dios, aleluya. El enemigo quiere atacar, el enemigo quiere atacar, pero dígale ahora: Satanás, huye, Satanás, huye, Satanás, huye, Satanás, fuera, Satanás, fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera, 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 fuera. Yo soy de Cristo, yo soy del Salvador, yo soy del Dios vivo y verdadero. Él me toca, Él es el único que me toca, Él es el que ministra mi vida, Él es el que restaura, Él es el que levanta. Fluye, fluye, Señor, fluye. Levante esas manos, dígale: Dios, hoy es en la sanidad, hoy en la restauración, hoy en la libertad. Hoy, glorioso Dios, estás tocando, Señor amado, estás sanando, estás libertando, estás liberando, Señor amado. Poder del cielo manifiesto, poder del cielo fluye. Toca, toca, Señor, aleluya. No te canses de alabar, no te canses de adorar, no te canses de reconocer, porque serás el hombre y la mujer colocado como cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. El Señor está diciendo: serás
bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. Ya tus cosechas tendrás, tus negocios serán levantados. La presencia de Dios está en tu negocio, la presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios está en tu vida, la presencia de Dios está en tus hijos. Fluye, glorioso Dios, fluye poderosamente todo. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, aquí es en la restauración. En tu casa está la sanidad, en tu casa está la solución del problema emocional, del problema psicológico. Señor, en tu casa está, Señor amado, oh, las vivencias, Señor amado, para los estudiantes que necesitan una mente abierta. Aleluya, glorioso Dios, aleluya. Gloria a ti, gloria a tu presencia, tu poder, tu gracia, tu grandeza, tu señorío. Aleluya, aleluya. Vamos a terminar con una canción. Esta sale del corazón delante de Dios. Una poderosa alabanza. Ahora mismo, de victoria. En el nombre del Señor. Amén. Denles aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tú nos das la victoria, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. No importa que tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el problema, Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Lo que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré y puedo saber que en él puedo